¿Qué tal? Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga. Mi nombre es Ricardo Vázquez. Soy pastor de la Iglesia Bautista Misionera de Betlehem. Quizá algunos de ustedes me conocen, quizá algunas otras no, pero bueno, el día de hoy damos gracias a Dios porque pues, nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Sí, es una bendición poder hacerlo y pues bueno, agradezco a Dios por este momento. También agradezco a las hermanas de la femenil que tuvieron a bien invitarme. Y pues bueno, vamos a hablar esta tarde de lo que es el atributos de Dios y vamos a empezar con el atributo del amor. Sí, pero antes de continuar vamos a dar gracias a Dios y vamos a ponernos en manos de Él para poder compartir esta palabra. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por todas las bendiciones que nos has dado hasta este momento, Señor. Estamos en esta hora, Señor, agradecidos por todo ello y te ponemos en tus manos, Señor, este mensaje que se va a compartir. Esperemos que sea de provecho para la vida espiritual de cada una de mis hermanas, Señor, y pues te pido que me uses, que no hable lo que yo quiera, Señor, sino que hables a través de mí, Señor, y que por favor que cada una de las cosas que se digan sean de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias por ello, Señor. Te pido que estés con nosotros, que nos cuides y perdones nuestros pecados, Señor. Todo te lo pido y agradezco en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar y vamos a ver que en la Biblia nosotros podemos encontrar ciertas cosas que se hablan acerca de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos en cuanto a la naturaleza de Dios, vemos que se nos dice en la Biblia que Dios es espíritu. Podemos ir a Juan 4:24, vayan a buscarlo ahí, hermanas. Juan capítulo 4, versículo 24. Y fíjense lo que dice en este pasaje. Juan capítulo 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si se fijan, aquí está hablando y nos dice que Dios es espíritu. Y por ser espíritu, pues no tiene una sustancia visible. Él no es visible, es incorpóreo, quiere decir que no tiene un cuerpo. Si Dios tuviera un cuerpo tangible, ahora sí que Él no sería omnipresente, sino que estaría limitado a un lugar, ¿sí? A un espacio. Pero gracias a Dios, porque Él es espíritu, entonces Él puede llenar los cielos y la tierra. Él es omnipresente. Vemos también en la palabra de nuestro Señor que dice que Dios es luz. Fíjense, vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. 1 de Juan 1, 5. Si lo tienen, sigan ahí con su vista. 1 de Juan capítulo 1, versículo 5. Fíjense lo que dice esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Sí, lo cual, aquí vemos que dice que Dios es luz, lo cual es opuesto a las tinieblas. ¿Sí? Si recuerdan, las tinieblas representan lo que es el pecado. En la Biblia vemos eso. ¿Sí? Representan el mal, representan la muerte, y la luz es representada o representa más bien la santidad, la bondad, la vida, ¿sí? Y aquí dice que Dios es luz, entonces Él representa todo esto precisamente. Pero también hay algo que nos dice la palabra de nuestro Dios, y es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Ahí mismo, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, fíjense lo que dice la palabra de Dios. 1 de Juan 4, 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Qué dice? Porque Dios es amor. Si se fijan aquí, no es simplemente que Dios nos ama, sino que Él es el amor mismo. ¿Sí? También en la lectura que tuvimos hace rato, que estuvo leyendo por ahí nuestra hermana Fabi, dice que Dios es amor. Fíjense, en 1 de Juan 4, versículo 16, ahí unos cuantos versículos más adelante, precisamente nos habla esta parte. 1 de Juan 4, 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Fíjense lo que dice: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Notemos algo muy interesante aquí. Mucha gente hoy en día habla del amor de Dios, pero son completamente ajenos a este amor, al amor de Dios. ¿Sí? Ellos, ¿cómo ve el mundo el amor? Lo ven algunos como una debilidad,
otros como una actitud cariñosa, algunos otros simplemente lo reducen a un sentimiento efímero, un sentimiento, algunos enfermizo, otros basado en emociones humanas. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos, fíjense, no podemos pensar de esta misma manera que el mundo piensa. Así como el mundo piensa que es un sentimiento, que es algo que se acaba, que es algo basado en cualquier otra cosa, nosotros no podemos pensar eso. Y fíjense, esta tarde quiero que veamos qué es lo que dicen las Escrituras sobre el amor de Dios. ¿Sí? Tenemos que conocer qué es y cómo es el amor de Dios. ¿Sí? No solo por un conocimiento en general, sino vamos a ver este conocimiento como algo que nos va a ayudar espiritualmente. ¿Sí? Es triste decirlo, pero muchos hoy en día que se dicen ser cristianos están en una condición espiritual que no conocen o no saben realmente lo que es el amor de Dios. Y una de las razones principales es que no conocen el amor de Dios, fíjense, es porque realmente no conocen a Dios. ¿Sí? Cuando vemos en la Biblia, dice ahí 1 Juan 4:8, dice, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si nosotros decimos amar, quiere decir que nosotros conocemos a Dios. Pero ¿qué es conocer a Dios? No es nada más, yo escucho de Dios. No. Cuando hablamos de conocer, estamos hablando de una relación íntima. Por ejemplo, yo a muchos de ustedes las he visto en alguna ocasión, pero no las conozco. Sin embargo, hay algunas de ustedes que sí las conozco, que sé sus gustos, sé parte de su carácter, sé lo que les disgusta, lo que les agrada, lo que las puede ayudar, lo que las puede hacer sentir bien, pero no a todas, sino solo a algunas de ustedes. Pero cuando hablamos de conocer, conocemos aquí ahora sí, hablando en cuestión de Dios, tenemos que conocer su carácter, conocer la plenitud de Dios, la bienaventuranza de Dios, tenemos que conocer todo lo que es Dios. ¿Sí? Cuando conozcamos a Dios, va a ser más fuerte el impulso de nuestros corazones en amor hacia Él. ¿Por qué digo esto? Muchas personas en algunas ocasiones piensan que dicen, es que yo amo, o esta persona, mira, es bien amorosa, y esta persona muestra mucho su amor. Pero realmente, si nos ponemos a analizar lo que dice la palabra de Dios, no cualquier persona puede amar. Dice aquí en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. Quiere decir que entonces hay personas que no aman, hay personas que no conocen a Dios. Fíjense, la verdad central de esta tarde, lo que quiero que veamos, o el objetivo de la predicación de hoy, es que como hijos de Dios, nosotros debemos de entender que el amor es mucho más que una actitud, mucho más que una emoción, o mucho más que una obra. El amor es un atributo de Dios. Y entendamos esto. El atributo es algo que es parte de sí mismo o que es parte de su naturaleza. Entonces, entendiendo esto, podemos decir que Dios es la misma esencia del verdadero amor. Él es la fuente de amor. ¿Sí? Otra vez, como hijos de Dios debemos de entender que el amor es mucho más que una actitud, más que una emoción, más que una obra. Es un atributo de Dios. Ahora, ese atributo que Dios tiene, que es amor, quiere decir que Él es la misma esencia del verdadero amor. Él es la fuente de amor. Pero fíjense, vamos a ver algunos puntos respecto a el amor de Dios. Son 7 puntos, así que espero no tardarme mucho. Sí, ahí en la iglesia normalmente sí me tarda un poquito más, pero espero esta ocasión no hacerlo. Simplemente dar el mensaje claro y directo, y pues bueno, vamos a verlo. Fíjense, el amor de Dios es intrínseco, ¿sí? Cuando hablamos de que el amor de Dios es intrínseco, quiere decir que no hay nada que provoque ese amor, que pueda atraerlo o que pueda impulsarlo. Ahora entendamos bien esto, ¿sí? El amor que una persona siente por alguien o por algo es producido por algo que hay en esa persona o algo que hay en esa cosa. Por ejemplo, podría decir yo, sabes que yo amo esta guitarra. ¿Por qué? Porque es la primera guitarra que me dieron, porque es la guitarra que me regaló mi papá, porque puede haber alguna razón que haga que haya un sentimiento hacia esa cosa. Estoy hablando de la guitarra. Entonces decimos, yo amo esta guitarra, pero realmente
aquí estamos viendo que hay algo que me está impulsando a sentir eso por este objeto. Podemos decir, yo amo a esta persona, pero ¿por qué la amas? ¿Porque realmente fluye naturalmente o porque hay algo en ti que te impulsa a hacerlo? ¿Sí? Dios nos ama y nos ama no porque nosotros hay algo en nosotros que influya para amarlo, no, sino simplemente Él nos ama pues porque el amor de Él es espontáneo, es inmotivado. El amor de Dios es gratuito. Fíjense, vamos a leer un pasaje de Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Vamos a buscarlo. Deuteronomio 7, capítulos 7 y 8. Y fíjense lo que dice en este pasaje. Es más, fíjense, vamos a leer desde el 6 para que entremos en contexto y entendamos bien esta parte. ¿Sí? Lo tiene, siga ahí con su vista. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Fíjense, notemos aquí algo en este pasaje. El amor de Dios, dijimos, es intrínseco, no es movido por nada, sino solo porque Él quiere. Si nos fijamos bien lo que dice este pasaje, fíjense, dice, Jehová te ha escogido, ¿sí? Versículo 7. Dice, no por ser más que los demás. Dice aquí, vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pero en el versículo 8 nos confirma que es solo porque Él así lo quiere. Dice en este pasaje, dice, sino por cuanto Jehová os amó. Podemos notar que no hay nada que motive a nuestro Dios para amarlo. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿eran las mejores personas? ¿Era el mejor pueblo? ¿Era el pueblo más poderoso, el pueblo más próspero? No, dice aquí que eran los más insignificantes y aún así Dios decidió amarlos. Han de decir, hermano, esto era para el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Ok, está bien, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Entonces vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. Vamos ahí, 1 de Juan 4, 19. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjense bien clara la palabra de nuestro Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? No nos amó porque nosotros le amábamos. ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Dios que Él nos amó desde antes que nosotros le amáramos. Si Dios hubiera correspondido a nuestro amor, entonces no sería espontáneo, ¿sí? Pero porque nos amó cuando no había amor en nosotros. Fíjense, no había amor en nosotros. Acuérdense lo que les dije hace un momento, en 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces puede haber personas, fíjense lo que les voy a decir, personas, hijas de Dios, que no amen. La respuesta es sí. ¿Y por qué? Muchos van a decir, no, hermano, está equivocado. No, fíjense lo que dice aquí. El que no ama no ha conocido a Dios. Quiere decir que necesitamos conocer a Dios. No es nada más tener un encuentro con Dios. Cuando, imagínense, todas las que están aquí están casadas, ¿sí? Por eso están en la femenil. Pero cuando ustedes conocieran a su esposo, ¿a poco lo amaron ya nada más porque sí? Dicen amor a primera vista. No. Para poder amar a una persona se tiene que conocer. Imagínense que digan amor a primera vista. Y a una persona, por decirlo, a una hermana, cualquiera de ustedes, le molesta que dejen las toallas tiradas en el piso. Y esa persona a la que ustedes dicen amar, sin conocer, le gusta dejar tiradas las toallas en el piso. A lo mejor eso va a generar cierta fricción y a lo mejor eso va a decir, no, es que sabes que realmente no te amamos. El problema aquí es, o la situación es, necesitamos conocer a la persona para decir que la amamos. Nosotros necesitamos conocer a Dios para conocer, entender que Él es amor
y poder tomar esa parte del amor de Él y compartirla con los demás. Otra vez, yo les dije, ¿cómo lo hacemos? Es a través de una comunión diaria. Sí, pero bueno, regresemos aquí al pasaje que estamos viendo en 1 Juan 4:19, donde dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Podemos hacernos la pregunta, ¿habrá algo en mí que hiciera que Dios me amara o que me hiciera merecer el amor de Dios? La respuesta es no. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué había en nosotros? Fíjense, ¿qué había en nosotros? Podemos ver, veamos al mundo para ver qué hay en el mundo. En el mundo hay depravación, hay corrupción, hay blasfemia, hay una vida de pecado, hay tantas cosas que no son agradables a Dios. ¿Sí? Todo esto que no es agradable a Dios se llama pecado. Con todo esto que les menciono, ¿realmente seremos merecedores del amor de Dios? No. Sin embargo, el amor de Dios es intrínseco, quiere decir que Él nos ama y vamos a verlo ahorita más adelante, que Él nos ama no porque nosotros merezcamos, sino simplemente porque Él es amor y porque Él quiere amar hacia las personas. ¿Sí? El punto que sigue, para no tardarnos tanto, vamos a ver, ya vimos el primero, que es el amor de Dios es intrínseco. Vamos a ver el segundo, dice que el amor de Dios es eterno. Esto es así, ¿por qué? Porque Dios mismo es eterno. ¿Sí? Por lo tanto, como Dios no tuvo principio, tampoco el amor va a tener un principio. Siempre ha sido desde siempre. Quizá a lo mejor nuestra mente no puede comprender este concepto, ¿sí? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿sí? Para que no digan, este hermano está diciendo cosas que no. Fíjense, vamos a buscar en la Biblia Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Jeremías está en el Antiguo Testamento, para que no lo anden buscando en el Nuevo. ¿Lo tienen? Vamos a darle lectura. Fíjense, Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Fíjense lo que dice la palabra de Dios: con amor eterno te he amado. Qué hermoso, fíjense, saber que Dios nos ha amado de esa manera, desde siempre. Si lo hizo antes de que creara todo. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a otro pasaje en la Escritura, Efesios 1. Fíjense, vamos a Efesios 1, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este pasaje nos debe de llenar de alegría, de gozo, ¿sí? De saber que el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es eterno. Y fíjense, pongámonos a pensar y a analizar que el amor de Dios no tiene principio y no tiene fin. ¿Sí? Esto quiere decir que nosotros podemos estar seguros de que ese amor no va a acabarse. ¿Sí? Desde siempre nos ha amado. La palabra de Dios dice aquí: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Aquí podemos ver nosotros en este pasaje cómo Él nos escogió, pero también hay un propósito en eso que nos escogió. Dice: para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y fíjense lo que les voy a decir: para poder ser santos y sin mancha delante de Él, nosotros necesitamos llegar a amar a Dios. Acuérdense, cuando recibimos a Cristo, nosotros somos santos. Santos quiere decir apartados, separados de. Pero cuando hablamos de una vida de santificación, cuando hablamos de una vida sin mancha delante de Él, es precisamente eso, una vida. Quiere decir que nosotros día con día debemos estar santificándonos, debemos de estar presentándonos sin mancha delante de Él. ¿Cómo vamos a poder hacer? ¿Con nuestros propios méritos? No. Metiéndonos a un programa especial de ayuda psicológica para ser mejores cristianos. No. La manera es, fíjense, amando a Dios. Así de sencillo. Van a decir: sí, tenemos que amar a Dios. Cuando amamos a Dios, vamos a hacer, nuestra vida de santificación va a ser mucho mejor. Nuestra vida, para tener menos cosas que nos aparten de Dios,
lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque vamos a amar a Dios. Cuando amamos a Dios, ¿se acuerdan ahorita otra vez? Van a decir que qué terco, pero necesitamos entender este pasaje. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Necesitamos amar a Dios. Cuando entendemos esta parte, cuando conocemos a Dios y cuando entendemos el amor de Dios y hace clic, nosotros vamos a servir a Dios de la mejor manera y vamos a servirlo no en base a lo que nosotros queramos. Es que a mí me hace sentir bien. No, hermanos. Nuestra vida, nosotros tenemos que entregarle nuestra vida. La adoración a Dios es con nuestra vida. Y es una vida no que me agrade a mí, no que le agrade al hermano, a la hermana, al pastor. No. Tiene que agradarle a Dios. Por eso nosotros tenemos que entender, cuando vemos esta parte de amar a Dios, vamos a decir, ¿qué es lo que a Dios le gusta? Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros, en la pareja, cuando se ama a la persona, ¿a quién se quiere agradar? ¿A la pareja de otro? ¿Al tío, al primo? No, se busca agradar a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque los odiamos, porque nos caen mal. No, es porque los amamos. Entonces, cuando nosotros amemos a Dios, vamos a querer agradarlo. ¿Con qué? Con nuestra vida, con nuestro servicio, con todo lo que somos, vamos a querer agradar a Dios. Entonces, el punto 2, vemos que el amor de Dios es eterno. ¿Sí? Vamos a ver los demás puntos. El punto que sigue es el número 3, y vamos a ver que el amor de Dios es soberano. ¿Sí? Dios es soberano, fíjense. Él no obliga, Él no es obligado por nadie para hacer las cosas. Podemos decir en pocas palabras que Dios es su propia ley. ¿Sí? Ahora, Él actúa de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Entonces, si Dios es soberano, el amor de Dios también es soberano. ¿Por qué? Porque Dios, fíjense, es Dios y Él obra como Él quiere. Porque es amor, Él ama a quien quiere, y así lo dice la Biblia. Fíjense, vamos a leer un pasaje, Romanos 9:13. Romanos 9:13. Fíjense, vamos a leerlo. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sí, hermanas, leímos bien. Dios está mostrando que su amor también es soberano. Él ama a quien Él quiere. ¿Sí? A veces nosotros queremos, en cierta manera, obligar a nuestros hijos o a alguien a que ame a una persona. Pero ¿se puede obligar a amar a alguien? No. Acuérdense, tiene que ser de una manera natural, de una manera, Dios así lo hace, de una manera natural, de una manera espontánea. Él ama a quien Él quiere. Aquí dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sí, fíjense, veamos en este pasaje. Todos, espero que todos conozcamos la historia de Jacob y Esaú. Si recuerdan, ambos tenían los mismos padres, ¿sí? Habían nacido al mismo tiempo, eran gemelos, ¿sí? Aún con todo esto, Dios amó a uno y aborreció al otro. ¿Por qué? Porque Jacob era lampiño y Esaú era velludo, y a Dios no le gustan los velludos. No, a Dios le gustan los lampiños, por eso lo amó. No, simplemente porque a Dios le agradó hacerlo así. Nosotros en muchas ocasiones podemos llegar incluso a reprochar a Dios y decirle ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Cuando la pregunta de un cristiano hacia Dios no debe ser ¿por qué? Debe ser ¿para qué? Recordamos el pasaje de Romanos 8, 23, donde dice a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjense, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si nosotros amamos a Dios, vamos a estar conscientes de que lo que pasa en mi vida es con un propósito. Hay una razón de ser. No es nada más porque Dios no me ame y no me ama y quiere un mal para mí, ¿no? Fíjense, podemos poner un ejemplo. Imagínense, vamos por la carretera y vamos manejando, pasamos un bache y ¡pum! Se revienta una llanta, nos tenemos que orillar. Y empezamos, ¿por qué Dios? ¿Qué no ves? Que mira que no tengo dinero y la llanta y esto y lo otro, y empezamos. Pero más adelante, 1 kilómetro más adelante, justo en el momento que nos íbamos a pasar, explota, no sé, o hay un accidente
y el carro que iba o en la posición en la que nosotros íbamos, el carro que ahora va y choca y mueren todos. Fíjense, me estoy yendo a un ejemplo muy así, muy exagerado, pero lo que quiero es que veamos lo siguiente. ¿Dios permitió que se ponchara la llanta? Sí. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera ponchado la llanta? Los del accidente hubiéramos sido nosotros. ¿Se fijan que cuando vamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien? ¿Por qué pasó? No sé, Dios tenía un propósito de que se ponchara la llanta. A lo mejor no quería que llegara temprano, a lo mejor no quería que fuera, a lo mejor está salvando mi vida. No lo sabemos, pero tenemos que estar conscientes de eso, amar a Dios. Cuando vamos a Dios, dice la Biblia, nos ayuda bien. Ahora, entendamos, viendo esto, podemos ver de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Por qué? Porque él así lo quiso. Debemos recordar esto, la soberanía. Fíjense, la soberanía del amor de Dios se desprende del hecho de que no es influido por nada, ni por nadie. Fíjense, la soberanía de Dios, del amor de Dios, se desprende del hecho de que no es influido por nada. ¿Sí? Por eso cuando afirmamos que la causa de su amor reside en Él mismo, es otra manera de decir que Él ama a quien Él quiere. ¿Sí? Vamos a suponer que el amor de Dios fuera, no sé, regulado por algo externo a su voluntad. En tal caso, el amor de Dios ya no sería soberano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora estaría regulado por unas reglas, por unas normas. Y siendo así, pues estaría ya bajo algo que impide que el amor ya no sería soberano, sino que ahora depende de algo más. ¿Sí? El amor de Dios, entonces, lejos de ser soberano, estaría gobernado por una ley. Gracias a Dios que no es así. Gracias a Dios que el amor de Dios es soberano. ¿Sí? En Efesios 1:5, vamos a leerlo ahí, Efesios 1:5, que fue uno de los versículos que ahorita íbamos a leer. Dice aquí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? ¿Algún mérito de nosotros? No, fíjese lo que dice aquí, según el puro afecto de su voluntad. Vemos lo que les acabo de decir, no hay nada que influya, es simplemente porque es la voluntad de Él y se acabó, punto. ¿Sí? No tenemos que, Dios, ¿por qué a mí? No. Dios hace lo que Él quiere, es su voluntad, simple y sencillamente. A veces no nos gusta, pero Dios es soberano, por eso precisamente Él puede hacer eso. Ahora, ya vimos que el amor es intrínseco, que es eterno, que es soberano. Punto 4. El amor de Dios es infinito. Todo lo referente a Dios es infinito. Él llena los cielos y la tierra, su sabiduría es ilimitada, ¿sí? Porque Él conoce todo, Él conoce el presente, el pasado, el futuro, ¿sí? Su poder es inmenso también, no hay nada difícil para Él. La Biblia dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios no. Entonces es así de grande el amor, pero el poder de Dios. Asimismo, el amor de Dios no tiene un límite, ¿sí? Fíjense, no tiene un límite. Nosotros, cuando decimos amar a alguien, hay un límite, ¿sí? Por ahí no lo puse en el sermón, pero si quieren ver definición sobre el amor, vayan a 1 Corintios capítulo 13 y van a ver ahí, dice cómo es el amor, ¿sí? Y se van a dar cuenta y analicen ustedes si ustedes aman de esa manera. Cuando está hablando aquí el amor es el amor de Dios, ¿sí? Por ahí cuando se estudia más a profundidad se dan cuenta del tipo de amor que viene por sí en el griego. Es un amor que se agape y hace referencia al amor de Dios, no al amor de nosotros, sino al amor de Dios. Y el amor de Dios es lo más puro, lo más limpio, lo más sincero que puede existir. Por ahí muchas veces malamente comparan y dicen, es que lo más parecido al amor de Dios es el amor de una madre. No es cierto, no hay punto de comparación. Porque les voy a poner nada más algunos ejemplos. Fíjense, Dios mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. La pregunta es, ¿quién de ustedes daría a su Hijo para que muriera por todo el mundo? ¿Alguna de ustedes se atrevería? ¿No? Entonces no hay comparación en cuanto al amor de Dios. Dios lo hizo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, fíjense, a su Hijo unigénito, al único, y lo dio para que muriera por usted y por mí. ¿Por qué? Por amor.
Fíjense la grandeza del amor, es un amor infinito. Nuestro amor es finito, tiene un límite, tiene un fin, pero el amor de Dios no es así. Regresamos al ejemplo. Algunos dirían, bueno, yo tengo un hijo, no doy a ninguno. Algunos tenemos 2 o 3, en mi caso yo tengo 3 hijos. Van a decir, bueno, yo no, que estamos hablando de las mujeres, vamos a decir, ok, hermanas, alguna que tenga 2 o 3 hijos o más, que quiera dar uno para que muera por todos. Al más feo, al más desobediente, al que no trabaja. No quieren hacer eso. ¿Por qué? Porque no buscan ustedes un daño para sus hijos. No es que Dios lo busque, no es que Dios amó al mundo. Y el amor de Dios, se los dije ahorita, no tiene comparación. ¿Sí? El amor de Dios es incomparable. No podemos compararlo con nada. Nada se le puede asemejar. El amor de una madre no es cierto. El amor de un padre tampoco. El amor de los hermanos tampoco. El amor de Dios es infinito. ¿Sí? Cuando leemos nosotros aquí en la palabra de Dios, dice que tiene una profundidad que nadie puede sondear, una altura que nadie puede escalar, una longitud y anchura que están más allá de toda medida humana. ¿Sí? Cuando leemos en Efesios 2:4, fíjense, ahorita estamos en Efesios 1:5, vamos al 2:4, fíjense lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Donde dice aquí gran amor, es sinónimo al pasaje de Juan 3:16, donde dice, de tal manera amó. ¿Sí? Nos habla de un amor tan sobresaliente, un amor que no puede ser calculado. ¿Sí? Efesios 3:19, ahí mismo, vámonos unos cuantos versículos adelante. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nuestras mentes no pueden imaginar, ¿sí?, o conocer realmente todo lo que es el amor de Dios. ¿Sí? Nuestra mente, se los dije hace rato, es finita, tiene límites. Así que nuestra mente podemos tener una gran idea de cómo es el amor de Dios, pero fíjense, no se va a comparar realmente a lo que es. No se va a asemejar ni tantito, porque el amor de Dios es infinito, es muy grande. ¿Sí? No podemos calcular qué tan grande es el amor de Dios. Sigamos adelante, punto 5. ¿Sí? El amor de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Fíjense, vamos primero a Santiago, capítulo 1, versículo 7. Santiago 1:7. Perdón, 17. Santiago 1:17. Fíjese lo que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ¿y qué dice? Ni sombra de variación. Versículo 18. Él de su voluntad, fíjense, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Estamos hablando de inmutable. El amor de Dios no cambia. Dice aquí en la palabra de Dios, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. No cambia, no hay mutación. ¿Sí? Así como Él no cambia, su amor tampoco lo hace. ¿Se dan cuenta de lo que les digo realmente en cuanto a que el amor de Dios no cambia? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hace rato leíamos que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Pero fíjense, ¿Jacob realmente merecía el amor de Dios? No. Pero a pesar de la incredulidad de Jacob, a pesar de la desobediencia de él, Dios nunca dejó de amarle. ¿Sí? Fíjense, hay algo que es un versículo que me gusta mucho de la palabra de Dios, es en Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. ¿Lo tienen? Vamos a leer únicamente la primera parte. Dice aquí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fíjense, Dios no miente y Dios no se tiene que arrepentir. Si Dios nos ha dicho en su palabra que Él nos ama, así es y así será. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿De qué manera?
de la misma manera, su amor no cambia, es inmutable, ¿sí? No es como nosotros que podemos amar ahorita y en 10 minutos ya no. Ya en 10 minutos odiamos a la persona, en 10 minutos ya el amor desapareció, ¿no? Dios no juega, ¿sí? Si Él dice que nos ama, si Él dice que Él nos va a amar, juntos, nos va a amar, ¿hasta cuándo? Hasta siempre, ¿sí? Muy bien. Punto que sigue, ya casi terminamos, ¿sí? El amor de Dios es santo. Fíjense, el amor de Dios no lo regula un capricho, el amor de Dios no lo regula una pasión ni un sentimiento, más bien es un principio. El amor de Dios no choca con la santidad, ¿sí? Y hay algo que quiero decirles. Van a empezar el estudio de los atributos y déjenme digo que ningún atributo de Dios choca entre sí. Hay atributos, por ejemplo, hay un atributo que a mucha gente no le gusta, que estamos hablando de la ira de Dios. Muchos van a decir que no es un atributo, la palabra de Dios muestra que sí, ¿sí? Pero es algo que no les gusta hablar de ello. Ay, hermano, nosotros no vamos a vivir la ira de Dios, gracias a Dios. Y gracias a que ha tomado la decisión de aceptar a Cristo, ¿sí? Pero existe y no porque exista la ira de Dios va a chocar con el amor de Dios. No, todos se complementan, todos están unidos entre sí. No podemos decir, no, nada más sacamos el amor de Dios. No, es todo, es un todo. Entonces, les digo, el amor de Dios que es santo. Si recordamos 1 Juan, capítulo 1, versículo 5, se nos habla precisamente sobre Dios. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Sí? Dios es luz. Y fíjese en esto, se encuentra en 1 Juan 4, 1, 5, que Dios es luz. ¿Qué se encuentra en 1 Juan 4, 8? Dice, Dios es amor. Con esto podemos ver que el amor de Dios no es una debilidad afectuosa, sino es una especie de ternura, tampoco es una especie de un cariño, no. El amor de Dios es santo, ¿sí? Recordemos lo que les decía hace rato, la palabra santo significa apartado, separado. Así que llegamos a un pasaje que muchos no quieren hablar, lo que les decía ahorita. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que Dios cuando ama, también disciplina. Fíjense, vamos a Hebreos 12, 6. Hebreos 12, 6. Y con esto vamos a ver por qué el amor de Dios es santo. Fíjense lo que dice aquí en Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? A todo el que recibe por hijo. No nos gusta esta parte del amor de Dios. A nadie le gusta que sea disciplinado, o a alguien le gusta que lo disciplinen, a alguien le gusta que lo estén corrigiendo. A la mayoría de las personas, por no decir que a todos, no nos gusta. En alguna ocasión nos va a molestar. Pero fíjense cuando digo que el amor de Dios es santo, dice aquí, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Sí? En este pasaje se ve que Dios no cierra los ojos al pecado. ¿Sí? Si se fijan, aquí ni siquiera el pecado de sus hijos. ¿Sí? Su amor es puro, santo, sin mezcla de sentimientos. Por eso es que Dios quiere que seamos santos. Y la manera de mostrarnos amor es corrigiéndonos cuando estamos mal. ¿Y lo hace porque nos odia? No, Él lo hace porque nos ama. Hoy en día muchas personas creen que el no llamarle la atención a los hijos es mostrarles amor. O el estarles dando todo lo que quieren es mostrarles amor. O el cumplir sus caprichos, o el no regañarlos, el no castigarlos, el no disciplinarlos, es mostrarles amor. Pero es que les digo que si pensamos de esa manera, estamos equivocados. ¿Sí? Dios, y lo estamos viendo aquí en la Biblia, ¿sí?, es claro al respecto. Nosotros no disciplinamos a nuestros hijos porque los odiemos. Debemos de disciplinarlos porque los amamos. Así como Dios a nosotros nos disciplina porque nos ama.
¿sí? Dios es igual así, nosotros debemos de sentirnos, fíjense, debemos de sentirnos felices, contentos, gozosos de que Dios nos llame la atención, de que Dios nos discipline. ¿Saben por qué? Porque eso quiere decir que somos sus hijos y que nos ama. Fíjense nada más lo que le estoy diciendo. Si Dios nos disciplina, si Dios nos corrige, dele gracias a Dios. Esté contenta, esté feliz. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que Dios nos ama y nos está corrigiendo por amor y en amor, ¿sí? Tristemente les voy a contar algo. Hace un par de años una persona dijo: mira, yo soy el hijo consentido de Dios. Fíjate todo lo que he hecho y Dios no me ha castigado. Fíjense nada más lo que me dijo. Pero si analizamos bien lo que dijo esta persona con lo que dice Hebreos 12:6, podemos ver algo muy delicado. Podemos decirle que tenga cuidado. En aquel entonces sí le dije, ten cuidado con lo que dices, porque aguas, quiere decir que a lo mejor no eres hijo de Dios. Van a decir: ay, hermano, ¿por qué se atreve a decir usted eso? Eso es entre Dios y cada uno, ¿sí? No, digo, esta persona dijo: soy el consentido de Dios. Pero fíjense lo que dice Hebreos 12:8, unos versículos más abajo, ¿sí? Dice: pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice, entonces sois bastardos y no hijos. Cara, ya se escuchó más fuerte la palabra, ¿no? Dice, si no se disciplina, dice, sois bastardos y no hijos. Así que, hermanas, si Dios las disciplina, pónganse felices, contentas, denle gracias a Dios por esa disciplina y por esa corrección, ¿sí? Bueno, pasemos al último punto, que han de decir: ay, por fin ya se va a callar el hermano. Bueno, el último punto dice: el amor de Dios es benigno, ¿sí? El amor y el favor de Dios son inseparables, ¿sí? Vamos a buscar Romanos 8, del 32 al 39. Romanos 8, 32 al 39. Búsquenlo y léanlo conmigo. A lo mejor yo no les voy a escuchar, ustedes sí me van a escuchar, traten de ir a la par conmigo y vamos a leerlo. Romanos 8, versículos 32 al 39. Vamos a leerlo. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo que estamos leyendo aquí nos damos la idea, y en base al contexto se percibe claramente que este es el amor del cual no nos puede separar nada, ¿sí? Es la buena voluntad y la gracia de Dios quien determinaron dar a su Hijo por nosotros los pecadores. Ese amor fue el que hizo que Cristo se encarnara. Juan 3:16, un pasaje muy conocido y no lo sabemos de memoria. Debemos de saberlo de memoria, y si no, búsquelo y léalo conmigo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, sino porque Dios nos amó. ¿Sí? La muerte de Cristo en el Calvario es la demostración suprema del amor de Dios. Vemos en la palabra de Dios cuando dice que Cristo se humilló, ¿sí? Él dejó de estar allá al lado de Dios y vino al mundo, se encarnó, fue humano como nosotros, ¿sí? Y todo fue por el amor que Dios nos tenía a nosotros, porque Él fue obediente a ese amor, ¿sí? Y por ese amor Él decidió obedecer y murió. Y fíjense de la manera que murió en la muerte de cruz. Dice la Biblia que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz.
Cuando eran crucificadas las personas, esa era una muerte vergonzosa. Ahí solo eran crucificados únicamente los más malos, por decirlo así, los más malvados. Jesús, ¿qué mal había hecho? Ninguno. Sin embargo, fíjense y entendamos lo que ha hecho Dios precisamente. Estamos hablando de que el amor de Dios es benigno, es bueno para con nosotros. ¿Qué hizo? Mandó a Cristo a que muriera por nuestros pecados, por sus pecados, por mis pecados. Y gracias a esa muerte es que nosotros podemos tener acceso a Dios. Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Es el único, no hay otro medio. Ay, es que si me porto bien, qué bueno que se porte bien, eso no lo va a llevar al cielo. Es que yo no le hago mal a nadie, eso no le va a llevar al cielo. Es que yo doy ofrenda, doy diezmo y esto y hago. Nada de nuestras obras nos llevan al cielo. El único que nos puede llevar al cielo es Dios a través de Cristo. Entonces nosotros ya les estoy diciendo, si no tienen a Cristo, es el momento de ver y decir, ok, todo el amor que Dios nos ha mostrado, manifestado en Cristo. Concluimos con esto. Hemos visto ahorita algunas razones, muchos motivos suficientes por los cuales podemos y debemos de confiar en el amor de Dios, ¿sí? Y esto nos va a ayudar para soportar aflicciones, ¿sí? Fíjense lo que Cristo soportó, ¿sí? Él es el amado de su Padre, ¿sí? Es su Hijo unigénito. Cristo es el Hijo unigénito de Dios y aún así padeció por nosotros. Permitió que le escupieran, permitió que lo azotaran, permitió que le hirieran, que le pusieran una corona de espinas, que con una caña le dieran en la cabeza. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por amor a ustedes y por amor a mí. Fue humillado hasta morir en la cruz. Ya les dije ahorita, el morir en la cruz era de lo más vergonzoso. Y él, sin razón alguna, decidió padecer en obediencia a Dios y por el amor que Dios tiene. Fíjense, lo más grande que alguien haya hecho por nosotros es eso, mandar a su Hijo a morir por nosotros. Nosotros deberíamos de haber pagado, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero Dios dijo, no, voy a mandar a mi Hijo, un sacrificio vicario, quiere decir un sacrificio que Cristo tomó el lugar de nosotros y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser libres, ¿sí? Van a decir, entonces, Cristo murió por todos. Sí, Cristo murió por todos. Dice la Biblia, otra vez, porque de tal manera amó Dios a quien, dice, al mundo. Y en el mundo se incluyen todos. Entonces, ¿Cristo por quién murió? ¿Por algunos cuantos? No, murió por todos. El problema es que el mundo no quiere ese sacrificio que hizo Cristo. No quiere tomar el beneficio que Dios nos está dando por el amor que Él tiene hacia nosotros. Y así que, hermanas, no duden del amor de Dios. Si ya conocemos el amor de Dios, quiere decir que conocemos a Dios. Sí, dice su palabra que nada nos va a poder separar de ese amor que Dios tiene hacia nosotros. La cuestión es, nosotros sabemos que Dios nos ama, ¿sí? Eso ya se lo estoy diciendo. La pregunta es, ¿nosotros amamos a Dios? Primera de Juan 4:8, otra vez, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El conocer a Dios no se refiere a ser su hijo nada más, sino a realmente saber quién es Dios y qué quiere de nosotros. Y para poder conocer a Dios necesitamos dos cosas. Lo resumimos en una frase: comunión diaria. ¿Pero qué implica esta comunión diaria? Lectura de la palabra de Dios y oración. Cada mes, le estoy diciendo, comunión diaria, todos los días, ¿sí? Esa es la mejor manera de conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, aprendemos a amar. Hermanas, la verdad es que es una gran bendición el saber que aunque el mundo nos odie, Dios nos ama. Dios les bendiga. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, porque se ha expuesto tu palabra, Señor, y hemos aprendido sobre el amor que tú tienes, en el amor que tú nos ofreces, el amor que ya nos diste, Señor. Y en base a eso, Señor, nosotros queremos hacer un compromiso contigo, Señor. Queremos
comprometernos para conocerte, Señor, para poder saber realmente quién eres y saber de la manera, entender la manera en que tú nos amaste, Señor, la manera en que tú mostraste el amor hacia nosotros, Señor. Es un amor incomparable, un amor santo, Señor, un amor eterno, un amor infinito, Señor. Nada te mueve para poder hacerlo, sino simplemente la soberanía, Señor. Tu voluntad es lo que mueve a hacer eso, Señor. Gracias, Señor, por habernos amado tanto y haber entregado a tu Hijo Jesucristo por nosotros, Señor. Te pido que las hermanas que ya te tienen a ti, Señor, que ya tienen a Cristo como Salvador personal, que se acerquen y te conozcan más, Señor. Si ya te conocen, que te conozcan más. Si aún no aman, Señor, es porque no te conocen. Dale la oportunidad de que te conozcan, Señor, la oportunidad de poder estar más cerca de ti, la oportunidad de poder disfrutar de ese amor, Señor, y poder compartirlo con los demás. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, para que tú nos pongas en nuestro corazón, Señor, el deseo de poder conocerte, Señor, el deseo de poder amar a las demás personas, Señor, y hacerlo como tú quieres que lo hagamos, Señor, no de la manera que nosotros, no un amor condicionado, Señor, no un amor fingido, Señor, no un amor que, bueno, porque me conviene o porque pues me cae bien, no, que sea un amor sincero, Señor, un amor así como el que tú nos has mostrado que tienes para con nosotros, Señor, un amor que no tiene condición. De esa manera, Señor, enséñanos a nosotros a amar. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor, tu misericordia, tu amor, por la gracia, Señor, que nos diste, y gracias por permitirnos ser tus hijos, Señor. Todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.